3 de enero de 2026, 5:47 de la mañana. Mientras el mundo procesaba la noticia de la captura de Nicolás Maduro, un hombre apareció en televisión nacional venezolana. Chaleco antibalas con la bandera, casco militar, rodeado de uniformados con armas de alto calibre. Su mensaje fue breve, calculado. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero. Confíen en el liderazgo. Confíen en la dirigencia del alto mando político-militar. Ese hombre no era el presidente, no era el vicepresidente, pero era la voz que todos esperaban escuchar, porque todos en Venezuela saben quién realmente ha manejado los hilos durante más de 2 décadas. Su nombre es Diosdado Cabello Rondón. Tiene 61 años, y sobre su cabeza pesa una recompensa de $50 millones, la más alta en la historia del narcotráfico, más que Pablo Escobar, más que el Chapo Guzmán, más que cualquier narcotraficante en la historia moderna. Estados Unidos lo acusa de ser el líder del cartel de los soles, de traficar toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, de ordenar asesinatos, de controlar el aparato de inteligencia más brutal de América Latina, de ser el cerebro detrás de cada decisión del régimen chavista. Esta no es la historia de Maduro, es la historia del hombre que siempre estuvo detrás, el hombre que participó en el golpe de 1992 junto a Hugo Chávez, el que sobrevivió a purgas políticas, el que escaló hasta controlar cada palanca de poder en Venezuela, el que, según expertos internacionales, es más peligroso que el propio Maduro. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Diosdado Cabello. Primero, cómo participó en el golpe de 1992, las horas exactas en que tomó el control de Venezolana de Televisión, y por qué nunca cumplió condena mientras Chávez estuvo preso 2 años. Segundo, las acusaciones del ex jefe de seguridad de Chávez, el testimonio de Limsi Salazar ante la DEA, lo que dijo haber visto, las órdenes que escuchó dar a Cabello para transportar toneladas de cocaína. Tercero, el imperio familiar, las 43 propiedades inmobiliarias, las empresas de motos, zapatos, farmacias, el hermano que controla los impuestos, el primo que dirige la inteligencia militar, la red de nepotismo más sofisticada del chavismo. Y cuarto, el documento que revela sus viajes a la frontera con Colombia, los encuentros con el ELN, los negocios de droga coordinados personalmente. Todo está en los archivos desclasificados del Distrito Sur de Nueva York. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder ha intentado borrar, porque esta es la más peligrosa de todas. 15 de abril de 1963. Maturín, Estado Monagas, Venezuela. Una ciudad petrolera del oriente venezolano. Calor húmedo que te pega a la piel. Pozos petroleros que salpican el horizonte. Dinero circulando por todos lados gracias al petróleo. Pero no para todos. Aquí nace Diosdado Cabello Rondón, en una familia de clase media. No rica, no pobre. En ese punto intermedio donde ves el dinero circular pero nunca llega completamente a tus manos. Su padre trabaja en el sector petrolero. Como tantos en Monagas, el petróleo es la vida de la región. Es lo único que importa. O trabajas para las petroleras, o no trabajas. Diosdado crece viendo cómo el dinero del petróleo enriquece a unos pocos mientras la mayoría apenas sobrevive. Esa sensación se graba, se convierte en resentimiento, en hambre de poder, en la certeza de que el sistema está diseñado para que algunos ganen y otros pierdan, y Diosdado decide que él estará entre los ganadores, cueste lo que cueste. A los 17 años toma una decisión que marcará su vida para siempre. Ingresa a la Academia Militar de Venezuela, no porque sueñe con servir a la patria, no porque tenga vocación militar, sino porque en la Venezuela de los años 80, el ejército es poder, es influencia, es la forma más rápida de escalar socialmente. Se gradúa como teniente en 1982, especialista en telecomunicaciones e ingeniería. Un campo técnico que le abre puertas, que le da acceso a información privilegiada, que lo coloca en posiciones estratégicas,
Durante esos años conoce a otro joven oficial, un teniente coronel carismático, apasionado, con ideas revolucionarias, que pasa las noches hablando de cambiar Venezuela, de acabar con la corrupción, de devolver el poder al pueblo. Se llama Hugo Rafael Chávez Frías y está planeando un golpe de Estado. Aquí viene lo primero que te prometí. 4 de febrero de 1992. Madrugada. Diosdado Cabello tiene 28 años. Es teniente del ejército venezolano y está a punto de cometer traición. Junto con Chávez y otros militares descontentos, participa en un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El plan es simple: tomar el control de instalaciones militares clave, capturar al presidente, forzar su renuncia. A Diosdado le asignan una misión específica: tomar el control de Venezolana de Televisión, el canal de televisión más importante del país, porque quien controla la televisión, controla el mensaje, controla la narrativa, controla lo que el pueblo cree que está pasando. Según reportes de Diario Libre y múltiples fuentes periodísticas, Cabello ejecuta su misión con precisión militar. Llega a las instalaciones del canal con un grupo de soldados, irrumpe en los estudios, toma el control de las transmisiones. Durante horas, Venezolana de Televisión transmite mensajes del golpe, comunicados militares, llamados a la población, todo bajo el control de Diosdado Cabello. Pero el golpe fracasa. El presidente no es capturado. La mayoría de la Fuerza Armada permanece leal al gobierno. Los golpistas son arrestados uno por uno. Chávez se entrega. Es enviado a prisión. 2 años de cárcel. Y aquí viene algo que casi nadie menciona. Diosdado Cabello nunca cumplió condena. Según el portal de Wikipedia, citando fuentes oficiales, a diferencia de Chávez, Cabello no cumplió condena por participar en la intentona golpista. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que hizo un acuerdo, otros que su papel fue considerado menor, otros que tenía conexiones que Chávez no tenía. Lo que sí es un hecho es que para 1994, cuando Chávez sale de la cárcel indultado por el presidente Rafael Caldera, Diosdado ya está fuera, ya ha solicitado su pase a la reserva del ejército, ya está construyendo su carrera política, y nunca, jamás, se separará del lado de Hugo Chávez. El ascenso al poder. En 1997, Diosdado participa en la fundación del movimiento Quinta República. El partido político de Chávez es uno de los miembros fundadores, uno de los hombres de confianza absoluta. Cuando Chávez gana la presidencia en 1999 con avalancha de votos, Diosdado está listo para cobrar. Febrero de 1999. Chávez lo nombra director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el organismo que regula todas las comunicaciones en Venezuela: radio, televisión, telefonía. ¿Recuerda su especialidad militar? Telecomunicaciones. Chávez le da exactamente el cargo que necesita para controlar el flujo de información en el país. Mayo de 2001. Ministro de la Secretaría de la Presidencia, el cargo más cercano al presidente, el que coordina todas las actividades del Ejecutivo, el que sabe todo lo que pasa antes de que pase. Enero de 2002, vicepresidente de la República, con 38 años, uno de los vicepresidentes más jóvenes en la historia de Venezuela. Y ese era el cargo que ocupaba cuando pasó algo que cambiaría su vida para siempre. El golpe que lo consolidó. 11 de abril de 2002, Venezuela explota. Una manifestación masiva marcha hacia el Palacio de Miraflores. Hay enfrentamientos, disparos, muertos. Esa noche, Hugo Chávez es destituido. Un grupo de militares y empresarios toma el poder. Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, asume como presidente provisional. Chávez es retenido. Lo llevan a una base militar. El gobierno transitorio anuncia que renunció. Diosdado Cabello, como vicepresidente, debería asumir constitucionalmente, pero los golpistas no se lo permiten. También es arrestado, también es neutralizado. Durante 47 horas, Venezuela tiene un gobierno de facto. El golpe parece exitoso, parece que el chavismo terminó, que Chávez nunca volverá al poder. Pero algo sucede.
El pueblo sale a las calles. Sectores militares leales a Chávez se movilizan. El golpe se desmorona. En menos de 2 días, Chávez regresa al poder. Y Diosdado Cabello sale de esa experiencia transformado. Ya no es solo el vicepresidente. Es el hombre que estuvo dispuesto a ser arrestado por defender a Chávez. Es parte de la mitología chavista. El que resistió el golpe. El leal hasta el final. Esa lealtad le comprará décadas de poder. Gobernador, diputado, presidente de la Asamblea. Los años siguientes son un torbellino de cargos. Diosdado salta de posición en posición, siempre escalando, siempre consolidando poder. Gobernador del estado Miranda, uno de los estados más importantes de Venezuela. Gana las elecciones con respaldo total del chavismo. Pierde la reelección como gobernador. Es su primera derrota electoral. Pero no importa. El chavismo controla la Asamblea Nacional. Y ahí lo espera su próximo cargo. Presidente de la Asamblea Nacional. El cargo que Cilia Flores ocupó antes que él. El tercer cargo más importante del país después del presidente y el vicepresidente. Desde esa posición, Diosdado controla el poder legislativo. Aprueba leyes. Bloquea investigaciones contra el gobierno. Persigue a la oposición. Se convierte en el rostro del chavismo duro. Del chavismo que no negocia. Del chavismo que aplasta. Carmen Beatriz Fernández, politóloga venezolana, lo explicó en una entrevista con BBC citada por Yahoo Noticias. Cabello siempre ha representado el ala dura, el poder detrás de las sombras de la inteligencia de Estado, pero sin que estuviera claramente representado en la jerarquía de un organigrama. El poder detrás de las sombras. Esa es la clave para entender a Diosdado Cabello. Nunca necesitó ser presidente. Nunca ambicionó el cargo máximo. Porque entendió algo que pocos entienden, que el verdadero poder no está en el cargo visible, está en controlar a quien ocupa ese cargo. 5 de marzo de 2013, el día que pudo ser presidente, Hugo Chávez muere. Cáncer que devora su cuerpo durante meses, 14 años en el poder, y de pronto ya no está. Venezuela entra en shock. El chavismo entra en pánico, porque Chávez era todo. Era el líder, el símbolo, la razón de existir del movimiento. Y constitucionalmente, quien debía asumir la presidencia era Diosdado Cabello. Como presidente de la Asamblea Nacional, era el siguiente en la línea de sucesión. Durante horas, Venezuela no sabe quién será su próximo presidente. Los rumores vuelan. Cabello o Maduro, el militar duro o el sindicalista obediente. Pero Diosdado hace algo que sorprende a todos. Da un paso atrás. Acepta que Nicolás Maduro, el vicepresidente designado por Chávez antes de morir, asuma el poder. No pelea, no disputa, no divide al chavismo en un momento crítico. ¿Por qué? Porque Diosdado entendió algo fundamental. Ser presidente te convierte en blanco, en el que todos atacan, en el que carga con la responsabilidad de cada crisis. Pero ser el poder detrás del presidente te da todo el control sin ninguna de las consecuencias públicas. Según Infobae, para 2019, Cabello era considerado la segunda persona más importante dentro de la revolución bolivariana. Pero la realidad es que muchos analistas creen que siempre fue el primero, que Maduro era la cara, pero Cabello era el cerebro. Aquí viene lo segundo que te prometí. Enero de 2015. Un hombre llega a Estados Unidos con ayuda de la DEA. Se llama Limcy Salazar, y lo que está a punto de revelar sacudirá los cimientos del régimen chavista. Limcy Salazar fue jefe de seguridad de Hugo Chávez. Después, cuando Chávez murió, se convirtió en jefe de seguridad de Diosdado Cabello. Durante años estuvo en el círculo más íntimo. Vio todo, escuchó todo. Y ahora, protegido por la DEA, está dispuesto a hablar. Según reportes de Wikipedia y múltiples medios internacionales citando investigaciones gubernamentales de Estados Unidos, Salazar acusó a Cabello de ser el líder del Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles, un nombre que venía circulando desde los años 90, una organización criminal compuesta por altos mandos militares venezolanos. El nombre viene de las insignias de soles que los generales llevan en sus uniformes. Pero lo que Salazar reveló fue mucho más específico, mucho más devastador. Según su testimonio ante la DEA,
Reportado por múltiples fuentes periodísticas, Salazar declaró que escuchó a Cabello dar órdenes para transportar toneladas de cocaína, no kilos, toneladas. Salazar dijo que los cargamentos de drogas eran enviados desde Colombia por las FARC, que la droga cruzaba Venezuela, que oficiales militares bajo las órdenes de Cabello coordinaban el transporte, que los aviones salían desde aeropuertos militares controlados por el régimen, que la cocaína iba hacia Estados Unidos y Europa, posiblemente con escala en Cuba. El testimonio de Salazar fue tan detallado, tan específico, que la DEA lo colocó en protección de testigos. Lo sacaron de Venezuela antes de que pudieran eliminarlo. Desde Venezuela, Diosdado respondió con furia. En declaraciones a la radio Belu de Colombia, citadas por la capital de Argentina, dijo: decidió salir de Venezuela para entregar su dignidad al imperialismo norteamericano, pero no negó las acusaciones específicas, no demandó por difamación, no presentó pruebas de su inocencia, solo atacó al mensajero. Las sanciones internacionales. Las revelaciones de Salazar desataron una avalancha de investigaciones internacionales, y con ellas, sanciones que fueron cerrando el cerco sobre Diosdado Cabello. La Unión Europea sanciona a Diosdado Cabello, congela sus activos en territorio europeo, le prohíbe la entrada a cualquier país de la Unión. Mayo de 2018. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a Cabello y a toda su familia, a su hermano José David, a su esposa Marlene Contreras. Según Wikipedia, Cabello y su familia son sancionados por el Departamento del Tesoro, congelando sus activos en suelo estadounidense, acusándolos de lavado de activos, corrupción y narcotráfico. Suiza lo sanciona. Panamá lo considera persona de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Colombia le prohíbe la entrada al país. Su nombre aparece en la lista de 200 personas con estrecha relación y apoyo al régimen de Maduro, que tienen prohibido ingresar a territorio colombiano. Pero la sanción más importante llega en marzo de 2020, 26 de marzo de 2020. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece $10 millones por información que lleve al arresto de Diosdado Cabello. Los cargos: narcotráfico y narcoterrorismo. La acusación formal lo señala como líder del cartel de los soles. Lo vincula con el tráfico de cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Lo implica en acuerdos con las FARC para proteger rutas de narcotráfico. Diosdado responde con una frase reveladora, reportada por Yahoo Noticias. Esa medida demuestra que vamos en el camino correcto, que avanzamos en una revolución auténtica. No negó ser narcotraficante. Dijo que la acusación demostraba que iba en el camino correcto. Y la recompensa siguió subiendo. 10 de enero de 2025. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anuncia un aumento de $10 millones a $25 millones por la captura de Diosdado Cabello. Agosto de 2025. Después de que Estados Unidos designa al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, la recompensa sube nuevamente, $50 millones. Según Diario Las Américas, la suma total asciende a $65 millones, distribuidos entre Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Vladimir Padrino López. La DEA ofrece $25 millones por la captura de Maduro y otros 25 por el chavista Diosdado Cabello, $50 millones. La recompensa más alta en la historia del narcotráfico, más que Pablo Escobar, quien tenía un precio de 2.7 millones, más que Manuel Noriega, cuya captura se valoró en 1 millón, más que cualquier narcotraficante conocido. Aquí viene lo tercero que te prometí. Pero el narcotráfico es solo una parte de la historia de Diosdado Cabello, porque mientras construía su imperio criminal, también construía su imperio empresarial y su imperio familiar. Según investigaciones periodísticas compiladas por Wikipedia y múltiples medios venezolanos e internacionales, Diosdado Cabello controla un vasto entramado de empresas y propiedades, 43 propiedades inmobiliarias, casas, edificios, terrenos, distribuidos por toda Venezuela. Hotel Guadalupe, Centro Comercial Líder, Centro Comercial Costa Azul, empresas de motos, la fábrica Empire Keyway, Motos Vera, distribuidas por todo el país, zapatos y ropa deportiva, la marca RS21,
presente en centros comerciales, farmacias, la cadena Farmahorro, decenas de sucursales, industrias pesqueras, Eveva en Cumaná, Atún Margarita, tiendas, accionista mayoritario de Sigo, Navibus Ferry. Pero lo más revelador no son las empresas que controla, es quien las administra. José David Cabello, su hermano, exministro de Obras Públicas y Vivienda, actualmente jefe del CENIAT, el Servicio de Impuestos de Venezuela. Según Wikipedia, su hermano, José David Cabello, exministro de Obras Públicas y Vivienda, está a cargo de los impuestos de la nación como jefe del CENIAT, el Servicio de Ingresos de Venezuela. A Diosdado Cabello, esto le ha valido que lo acusen de nepotismo. Su hermano controla los impuestos. Imagina eso. La persona que decide quién paga impuestos y quién no es el hermano del hombre más poderoso del régimen, Alexis Rodríguez Cabello, su primo, general de división. En 2024 fue designado director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, el aparato de inteligencia más temido de Venezuela. Luis Alfredo Campos Cabello, segundo primo, propietario de una gasolinera en Alcobendas, España. Según Wikipedia, en solo 3 años, de 2015 a 2017, ha pasado de perder 35.972 euros a ganar 358.198. Una gasolinera de pocos clientes que declara beneficios millonarios. El periodista Jean-Claude Meléndez, citado por Wikipedia, lo resumió así: el cártel de los soles es la estructura criminal más grande del mundo, y tiene como jefes a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Y según el portal Alianza Shortend, que investigó el nepotismo en Venezuela, tal como si fuera un sistema feudalista, Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello han puesto a sus familiares en distintas posiciones en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El ministro del Interior, 27 de agosto de 2024. En medio de la crisis política tras las elecciones presidenciales fraudulentas de julio, Nicolás Maduro toma una decisión. Nombra a Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Según Diario Libre, fue nombrado ministro de Justicia e Interior en medio de la crisis política que se vivió en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, un movimiento que se interpretó como un intento de reforzar el control. Este cargo le da a Diosdado control absoluto sobre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario y las Unidades Especiales de Acción. Según Infobae, desde este cargo, Cabello controla los aparatos más sensibles del Estado venezolano: el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario y las Unidades Especiales de Acción. Controla todo el aparato represivo del Estado. Después de las elecciones de 2024, según Wikipedia, los operativos tuvieron un resurgimiento durante su gestión como ministro, volviendo a realizarse allanamientos y arrestos contra manifestantes y dirigentes opositores, incluyendo ciudadanos que fueron arrestados bajo los cargos de expresiones de odio y terrorismo. Diosdado usa su poder para aplastar cualquier disidencia, para silenciar opositores, para mantener al régimen en el poder mediante el terror. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Y ahora llegamos a la revelación más reciente, la que está en los documentos desclasificados del Distrito Sur de Nueva York, la que prueba que Diosdado Cabello no solo dirige el narcotráfico desde oficinas en Caracas, viaja personalmente a la frontera con Colombia para coordinar operaciones. Según El Tiempo de Colombia, citando la acusación formal contra Maduro y Cabello, hacia finales de 2024, Cabello recibió ganancias de narcóticos provenientes del tráfico de cocaína, y alrededor de 2025, narcotraficantes colombianos discutieron con un socio de Cabello planes para continuar el tráfico de cocaína a través de Venezuela. Finales de 2024, hace apenas meses, el documento señala reuniones específicas, viajes a la frontera, encuentros con miembros del ELN, la guerrilla colombiana, coordinación de rutas, acuerdos de protección para cargamentos. Según El Tiempo, las menciones a Colombia como sede para cuadrar envíos de droga con guerrillas que desde hace años tienen presencia en Venezuela, tienen nombres claves como Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador, el ministro Diosdado Cabello, número 2 del régimen, el exministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín
y Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y máximo jefe del Tren de Aragua, Diosdado no solo ordenaba, participaba activamente, viajaba a la frontera, se reunía con narcotraficantes, coordinaba envíos, y los aviones salían desde pistas controladas por militares leales al régimen, desde aeropuertos donde la seguridad estaba bajo control chavista, hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos. La acusación formal citada por El Tiempo dice textualmente: Nicolás Maduro Moros, el acusado junto con miembros de su familia y otros funcionarios corruptos, proporcionó cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia el norte, a Estados Unidos, y Diosdado Cabello está nombrado específicamente como uno de esos funcionarios corruptos. El caso Odebrecht. Pero el narcotráfico no fue la única fuente de corrupción de Diosdado Cabello. En 2017, el escándalo Odebrecht salpicó a toda América Latina, y Venezuela no fue la excepción. Luisa Ortega Díaz, quien fue fiscal general de Venezuela hasta que el régimen la destituyó por atreverse a investigar la corrupción chavista, huyó del país con pruebas explosivas. Desde Brasil, en agosto de 2017, Ortega reveló que tenía evidencias de que Diosdado Cabello había recibido $100 millones de Odebrecht. Según reportes de The Objective, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el chavismo, ha denunciado que el exdiputado chavista y número 2 del partido de gobierno, Diosdado Cabello, recibió $100 millones de parte de Odebrecht mediante una empresa española llamada TSE Arietis, $100 millones canalizados a través de una empresa española para proyectos de infraestructura en Venezuela que nunca se completaron o que se completaron con sobrecostos estratosféricos. Diosdado, como siempre, negó todo, atacó a Ortega, la llamó traidora, dijo que era parte de una conspiración internacional, pero nunca presentó pruebas de su inocencia, nunca abrió sus cuentas bancarias para demostrar que no había recibido ese dinero, nunca permitió una investigación independiente, simplemente usó su poder para silenciar la acusación. La amenaza a Marco Rubio. Agosto de 2017, Miami Herald publica una investigación explosiva. Diosdado Cabello habría planeado asesinar al senador estadounidense Marco Rubio. Según el reporte citado por Wikipedia, Miami Herald informó que Diosdado Cabello había iniciado un complot de asesinato contra Rubio, supuestamente contactando a ciudadanos mexicanos para discutir el asesinato de Rubio. Marco Rubio ha sido uno de los críticos más duros del régimen chavista. Ha liderado esfuerzos en el Congreso estadounidense para sancionar a funcionarios venezolanos, ha denunciado públicamente la corrupción y el narcotráfico, y según la investigación, Cabello decidió eliminarlo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no pudo verificar todos los detalles, pero la amenaza fue considerada lo suficientemente seria como para aumentar el equipo de seguridad de Rubio. Piensa en eso un momento. Un funcionario de gobierno venezolano planeando asesinar a un senador estadounidense en suelo americano. Eso es acto de guerra. Eso es terrorismo de Estado. El ataque al diario El Nacional. Pero la brutalidad de Diosdado Cabello no se limitó a amenazas internacionales. También destruyó sistemáticamente la libertad de prensa en Venezuela. En 2015, el diario El Nacional de Venezuela publicó un artículo del periódico español ABC. El artículo vinculaba a Cabello con el narcotráfico. Replicaba las acusaciones que circulaban internacionalmente. Diosdado demandó, no en una corte criminal, en un tribunal civil, por difamación, abril de 2021. Según Wikipedia, un tribunal civil sancionó al diario El Nacional con un pago de $13.366.800 por la demanda de agosto de 2015, $13 millones. Una cifra imposible para un periódico en un país en crisis económica. El abogado de El Nacional cuestionó cómo habían determinado ese monto. Señaló que era cantidad que nunca fuera demandada ni manejada dentro de juicio. Mayo de 2021. Un tribunal ordena el embargo del edificio del diario El Nacional, el periódico más antiguo de Venezuela, fundado en 1943, con casi 80 años de historia.
Diosdado se quedó con el edificio, destruyó al periódico, silenció una voz crítica y mandó un mensaje claro a todos los demás medios de comunicación: si me critican, los destruiré. 3 de enero de 2026, la aparición, y ahora volvemos al principio de esta historia. 3 de enero de 2026, Maduro ha sido capturado. Venezuela está en shock. El mundo espera ver quién tomará el control. Y Diosdado Cabello aparece en televisión, rodeado de militares armados, con chaleco antibalas, con casco, proyectando fuerza, según El Tiempo. En su aparición de este sábado, el ministro del Interior aseguró que el país está en completa calma después de que se conociera sobre ataques en el fuerte Tiuna, Caracas, los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Su mensaje fue calculado, tranquilizador, firme, que nadie caiga en el desespero, recalcó el ministro mientras se encontraba rodeado de hombres armados de Venezuela. Estamos desplegados, llamamos a la calma, confíen en nosotros para atravesar esta situación. No mencionó a Maduro, no lloró la pérdida del presidente, no mostró debilidad, porque Diosdado Cabello sabe algo que pocos entienden, que en política la debilidad te destruye, que mostrar emoción te hace vulnerable, que el poder se proyecta mediante fuerza, y él proyectó fuerza absoluta. El hombre más peligroso de Venezuela. Mientras escribo esto, Diosdado Cabello sigue libre, sigue en Venezuela, sigue controlando el aparato represivo del Estado, sigue siendo el hombre más peligroso del régimen. Tiene 61 años, más de 3 décadas en el poder. Ha sobrevivido a un golpe de Estado en 1992, a otro en 2002, a purgas políticas, a investigaciones internacionales, a sanciones, a acusaciones de narcotráfico. Y sigue ahí, siempre en el segundo plano, siempre controlando los hilos, siempre siendo el poder detrás del trono. 50 millones de dólares pesan sobre su cabeza, la recompensa más alta en la historia del narcotráfico. Estados Unidos lo acusa de ser el líder del cartel de los soles, de traficar cientos de toneladas de cocaína, de ordenar asesinatos, de terrorismo. Según Yahoo Noticias, citando a la politóloga Carmen Beatriz Fernández, Cabello siempre ha representado el ala dura, el poder detrás de las sombras de la inteligencia de Estado, el poder detrás de la sombra. Diosdado nunca quiso ser presidente, porque entendió que el verdadero poder no necesita título, no necesita ceremonias, no necesita aparecer en portadas. El verdadero poder controla a quien aparece en portadas. Durante más de 2 décadas, mientras Chávez primero y Maduro después eran las caras del chavismo, Diosdado Cabello era el cerebro, el que tomaba las decisiones difíciles, el que eliminaba amenazas, el que construyó el aparato represivo más brutal de América Latina, el que convirtió a Venezuela en una narcodictadura. El legado del cartel de los soles. El cartel de los soles, según investigadores citados por Inside Crime, es un término general utilizado para describir presuntas redes criminales que habrían aparecido a principios de la década de 1990 dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que involucran a altos mandos y cargos políticos implicados en el tráfico internacional de drogas, contrabando de combustible, control de la actividad minera ilegal en varios estados de Venezuela. Diosdado Cabello, según todas las evidencias disponibles, no solo es parte de esa red, es su arquitecto, su cerebro, su líder operativo. El periodista Jean-Claude Meléndez, citado múltiples veces en este documental, lo dijo sin ambigüedades: el cartel de los soles es la estructura criminal más grande del mundo y tiene como jefes a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, la estructura criminal más grande del mundo, no solo de Venezuela, no solo de América Latina, del mundo, y Diosdado Cabello está en su cúpula. Según reportes de La Capital, Venezuela llegó a ser el puente para el tráfico del 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa. 90%. Casi toda la cocaína que consume Estados Unidos pasa por Venezuela, y pasa porque oficiales militares controlados por el cartel de los soles lo permiten, lo facilitan, lo protegen, a cambio de millones de dólares. El hombre que no podemos olvidar. Esta es la historia de Diosdado Cabello Rondón, el niño de Maturín que se unió al ejército para escalar socialmente, el teniente que participó en un golpe de Estado,
el que nunca cumplió condena mientras Chávez estuvo preso, el que controlaba la televisión cuando el golpe del 92 fracasaba, el que sobrevivió al golpe del 2002, el que construyó un imperio familiar, el que controló el Congreso, el que pudo ser presidente y eligió no serlo, el que según Estados Unidos dirige el cartel de los soles, el que tiene una recompensa de $50 millones sobre su cabeza, el hombre que siempre estuvo detrás de Maduro, porque cuando estudias la historia del chavismo, cuando analizas las decisiones clave, cuando miras quién sobrevivió a todas las purgas, siempre encuentras el mismo nombre, Diosdado Cabello, nunca el protagonista, siempre el poder detrás del trono, siempre en las sombras, siempre controlando, siempre presente. Y esa es la razón por la que es más peligroso que Maduro, más peligroso que Chávez, más peligroso que cualquier otro líder chavista, porque Diosdado Cabello entendió algo que ellos no entendieron, que el poder real no necesita reflectores, no necesita aplausos, no necesita ser amado. El poder real solo necesita controlar, y Diosdado Cabello ha controlado Venezuela durante más de 2 décadas, desde las sombras, siempre desde las sombras. Y mientras siga libre, mientras siga en Venezuela, mientras siga controlando el aparato represivo del Estado, el régimen no ha caído, solo cambió de cara, porque el verdadero rostro del chavismo nunca fue Chávez, nunca fue Maduro, fue Diosdado Cabello, el hombre que siempre estuvo detrás, el hombre que nunca se fue, el hombre que probablemente nunca se irá, hasta que alguien cobre esos $50 millones,